¿Qué tal? Soy el profesor Alex Torres del curso de Biología. Hoy aprenderemos la semana número 16, higiene y las enfermedades infecciosas. Efectivamente, vamos a conocer el día de hoy cómo el cuerpo humano recibe microorganismos patógenos y que nos producen enfermedades. Para eso hay que conocer muy bien algunos términos. Primero, el término higiene. ¿Qué es la higiene? La higiene es la ciencia que nos enseña a conservar la salud. No solamente es lavarse las manos o bañarse o asear el ambiente, siempre es una ciencia que dicta normas para prevenir las enfermedades. Nos enseña a mantener el equilibrio interno, o sea, estar en homeostasis. Ese es el equilibrio interno. Muy bien, esa es higiene. Hay términos más también exactos donde vamos a ver que hay que conocer bien desde el punto de vista de la biología. ¿Qué cosa es la palabra, por ejemplo, salud? La salud hay que definirlo muy bien y eso lo define la OMS. ¿Qué significa salud según la OMS? Dice que la salud es el estado del completo bienestar físico, mental y social. Es decir, completo bienestar primero físico, es decir, el cuerpo hay que estar siempre sano, ¿no? Luego, el estado físico, también viene el estado mental. Mental, es decir, el estado de la mente y de todo el sistema nervioso. Es decir, puede haber enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión, el estrés. Y también social, es decir, las enfermedades que vienen en el ámbito diario, en la ocupación que hacemos, es decir, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, el tabaquismo, la ludopatía, el juego al azar, ¿no? Y todo eso sería enfermedades sociales. Muy bien, entonces esa es la definición de la salud. Según la OMS es el estado del completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de la enfermedad. Y no solo la ausencia de la enfermedad. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en claro el término de la salud. Un término más también a continuación hay que conocer, por ejemplo, el término llamado virulencia, ¿no? ¿Qué es la virulencia? Mira, la virulencia es la capacidad de un patógeno para producir enfermedad. Sí, capacidad de un agente patógeno para producir enfermedad. O sea, ¿qué tan virulento es un microorganismo? El término virulento se hace referencia exactamente a la cantidad, ¿no? A la cantidad de organismos que ingresan al cuerpo. El ingreso se denomina infección, ¿ya? Entonces, toda la cantidad de seres que ingresan al cuerpo, los patógenos, es virulencia. Y patogenicidad es la capacidad que tiene el individuo para poder enfermar, ¿no? ¿Qué tan patógeno es un individuo? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, no te olvides que virulencia, entonces, es la cantidad o el grado de un patógeno para causar la enfermedad. Cantidad o grado de un patógeno para producir la enfermedad. En cambio, patogenicidad es la capacidad de enfermar. Ejemplo, no es igual que la bacteria Escherichia coli, no es tan patógena quizás como la bacteria de la salmonelosis, ¿no? Esa sería patogenicidad. Pato viene de la palabra del griego enfermedad. Geno, génesis, crear enfermedades. Es un patógeno, produce enfermedad. ¿Ya? Entonces, así es otro término, ¿no? En el mundo de la patología, ciencia que estudia las enfermedades. ¿Ya? Entonces, aquí está otro término, patógeno. Patógeno es el agente que causa o produce una enfermedad. Ejemplo, puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un prión. Un prión es una proteína mutada. Puede ser también un parásito, un helminto, etcétera, etcétera. Son animales o seres vivos que causan enfermedades. Otro término también, ¿no? Hay que ver, hay el término avirulentos. Avirulentos. ¿Qué significa avirulento? ¿No? Que es el organismo que han perdido la capacidad
de enfermar. O sea, ya no enferman, no producen enfermedad. Han perdido la capacidad de enfermar. Quizás por la adaptación que tiene el cuerpo frente a esos microbios o quizás vacunas que ya los han inactivado, ¿no? No enferman porque han perdido, por perder su capacidad patógena, ¿no? Por perder su capacidad de enfermar, por perder su patogenicidad. Así es. Otro término también es el término llamado virulento o patógeno, ya dijimos, ¿no? Ojo que aquí hay sinónimo, patógeno o virulento, ¿no? Es el organismo que produce enfermedad en el cuerpo humano. Pero también otro término tenemos avirulento o apatógeno, perdón, ya hemos dicho eso, ¿no? El término viene a continuación, saprófito, ¿no? El término saprófito. ¿Qué significa que sea un saprófito? Son aquellos organismos los que naturalmente no producen enfermedad, ¿ok? Los saprófitos no enferman, es decir, hay protozoos, bacterias que están en el medio ambiente con nosotros, pero que cuando ingresan al cuerpo no nos hace daño, inclusive mueren en el estómago por el ácido clorhídrico o en la saliva tenemos lisozima, que es un antibacteriano que destruye la pared de la bacteria, es decir, el peptidoglucano o mureína. Entonces, no nos hace daño, no producen daño naturalmente. O sea, no es tampoco que nos defendamos, sino simplemente ingresan y no pueden causar enfermedad. No tienen antígenos, o sea, moléculas que nos van a enfermar. Ellos, entonces, los que naturalmente no causan daño, ¿no? Muy bien. Un ejemplo, el paramecium, es un protozoo que está en el agua de los ríos, lagunas y no hace daño. Naturalmente, entonces, no enferman, no causan daño. Ese sería entonces un término más. Otro término sería también el término por acá, por ejemplo, signo y síntoma. Signo. Signo son manifestaciones clínicas que puede observarlo el médico. Se puede detectar a simple vista o se puede medir también. Es decir, son manifestaciones objetivas de la persona enferma. Ejemplo, la fiebre. La fiebre se puede medir con el termómetro, ¿no? La presión alta, etc. En cambio, síntoma son manifestaciones subjetivas, es decir, solo son detectadas por el propio paciente, por la persona. El médico no lo puede ver, no lo puede medir, solo es detectado por el enfermo. En este caso, ejemplo, el mareo. El mareo no lo detecta el médico, no hay un instrumento que puede detectar el mareo, otro dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería otro término, síntoma. Muy bien, ahí está entonces los términos en este mundo de la patología. Son más términos, tenemos por ejemplo también vector. Vectores son insectos o otros animales que llevan microbios, ¿no? Son transportadores de agentes patógenos, los vectores. Otro término es, por ejemplo, fómite. Fómite son utensilios que contagian. Ejemplo, la toalla, el peine, transmite el hongo. Puede ser los cubiertos, como cucharas, tenedores, etc. Entonces esos se llaman fómites. Términos también, por ejemplo, infección. Infección es el ingreso del microbio. Acuérdate de la palabra infección, ingreso del microbio. Que ya veremos luego cuáles son las vías de infección del patógeno, ¿no? O sea, del microbio. Muy bien. Vamos a conocer a continuación entonces los tipos de enfermedades. Mira, vamos a conocer tipos de enfermedades en el cuerpo humano. Claro, también hay en animales, ¿verdad? Ya sabemos eso. Vamos a centrarnos en el cuerpo humano. Hay enfermedades que son, por ejemplo, por su rapidez. Mira, por su rapidez, ejemplo, son dos. Uno se llama agudo, ¿no? Aguda, y otra es crónica. Aguda y crónica. ¿Quién es la que dura más? La enfermedad crónica.
¿no? La crónica es la enfermedad que puede durar años o inclusive toda la vida, hasta la muerte. Ejemplo, el cáncer, la diabetes, ¿no? Son enfermedades crónicas, la gastritis también, ¿no? O sea, esto de acá dura años hasta quizás final de la muerte. En cambio, aguda solo dura unos días nada más, quizás unas semanas, a lo mucho un mes por ahí. Ejemplo, la gripe, ¿no? La gripe nos dura pues promedio una semana, otros antes, otros poco después, pero ahí está. En cambio, como te decía, el cáncer, diabetes, esos son enfermedades crónicas, duran años, muchos años. Nos vamos a otro tipo de enfermedad. A ver, vamos a ver, ¿no? Ya fue por su rapidez, ahora entramos por su frecuencia. A ver, por la frecuencia. ¿Cuáles son esas enfermedades por su frecuencia? Es decir, por la cantidad de pacientes o de personas enfermas. Tenemos, por ejemplo, ahí las enfermedades llamadas esporádicas. Esporádica o individual son aquellas enfermedades que solamente se presentan en algunos casos en la población, nada más, quizás a nivel individual o población, ¿no? Población es un lugar donde viven los seres de una especie en un mismo tiempo, ¿no? Ejemplo puede ser derrame cerebral, ¿ya? Entonces derrame cerebral es esporádica o individual. Puede ser también la hepatitis, ¿no? Que puede afectar solo a la persona, ojo, a una persona o a una población, ¿no? También hay epidemia que vamos a ver de luego, ¿eh? Entonces la esporádica es la que afecta en algunos casos en la población.